La opinión del abogado de Redrado sobre el tema. Me gustaría saber cuál es la interpretación que hacen los abogados de Redrado y el mismo Redrado del fallo de la Cámara. Lo cierto es que la Cámara en ningún momento modifica, revoca o dispone la suspensión del actual presidente del Banco Central. Sí. Ahora, doctor, le cuento que estuve hablando con opositores, estuve leyendo qué es lo que dijeron opositores, le hice notas a abogados constitucionalistas, leí opiniones de abogados constitucionalistas y todos coinciden que Redrado debe dejar ya mismo el Banco Central. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? Que del fallo en ningún momento se habla ni de revocación ni de suspensión. ¿Redrado en estos momentos está en el Banco Central? Así es. ¿El lunes va a ir a trabajar al Banco Central? El lunes tiene pensado venir a trabajar. Leí opiniones de abogados constitucionalistas y todos coinciden que Redrado debe dejar ya mismo el Banco Central. Orlando Barón. Yo tengo una observación que me hago a mí mismo, incluso tiene que ver con lo que acaba de decir Aníbal Fernández y allí con las clases de teatro. En realidad, el alto sueldo que supuestamente o gana Redrado y los gastos que ha hecho extras para tener una vida próspera y una mansión de 2 o 3 millones de dólares, los tiene desde hace 6 años. Por lo cual, ahora usted me dice que gana 70.000 y que da clases de tango, que eso me lo tenían que haber avisado antes y a lo mejor reaccionábamos toda la sociedad. Pero si lo dicen cuando ya se va, a mí me cuesta trabajo aceptar esa crítica. Creo que eso lo favorece a Redrado y desfavorece... Yo discuto a Redrado, yo discuto a la política monetaria. Bueno, eso está bien. Pero entonces olvidemos del chisme. Entonces olvidemos esa... corresponde, lo tendrá que explicar a la justicia. Por eso, olvidemos esa, porque no es una crítica. Me parece que lo que dije está bien. Hace 6 años que vine haciendo esto, entonces ahora lo descubrimos. A lo mejor, porque ¿qué piensa la sociedad? Le digo esto, casi es una lección de periodismo para los funcionarios. ¿Qué piensa la sociedad? Si Redrado durante todos estos años gozó de los privilegios y de prosperidad, ¿cuántos funcionarios que todavía no se fueron del gobierno están gozando de esa prosperidad y los vamos a descubrir cuando se vayan? Este sería el juicio... No. Volvemos a hacer un análisis, creo que es equivocado. Nos estamos parando en la figura de la persona de Redrado y no es el tema, es secundario absolutamente. Acá la política es lo que se está discutiendo y cuando a él se le aceptó la renuncia que tantas veces ofreció es porque él pretendió conducir otra política que no era la que la presidenta de la Nación llevaba a la práctica. Cuando la presidenta decidió acumular reservas, él no estaba de acuerdo y la presidenta insistió y se acumularon las reservas. Cuando la presidenta insistió en que tenía que haber un dólar competitivo, él no estaba de acuerdo y sin embargo se insistió. Y vamos a ver varios análisis económicos que se están llevando a cabo entre el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, donde vamos a demostrar que muchas de las políticas fueron desacertadas solo por una visión absolutamente del ajuste que él tiene en su cabeza y no de la propuesta que lleva a la práctica el gobierno. Ahora, yo también soy funcionario público, pero yo cobré 14.620 mangos. Entonces, vamos a poner las cosas en sus lugares. ¿Qué tiene que ver? Y yo no gasto un solo centavo, ni en profesor de teatro, ni de yoga, ni de tango, ni de cosas... Entonces, vamos, eso lo va a tener que explicar a la justicia. Ahora, no, muy bueno. Acabo de anotarlo, te lo juro que acabo de anotarlo. Está bien, ministro, pero creo que, por ahí lo que dice Orlando es, para mí el tema es, gana 60.000 y todo eso porque es una entidad autárquica, demasiado autárquica, y porque se pueden fijar su propio sueldo y hacer con sus sueldos lo que quieren. Tiene que ser tan autárquica, una entidad de la cual depende, y tienen que estar al frente de esa entidad personas que claramente están en contra de esta... Oye, en el mundo no, Ya sé que en el mundo no, eso por eso vino de la mano del consenso de Washington. En Gran Bretaña no es así, está bien, en pero muchos hasta ahora no países estuvo en discusión en importantes no es así. Argentina. Digo, hasta ahora, durante estos 6 años de gobierno, esa discusión no se planteó. Pero lo importante es que en esos 6 años de gobierno la discusión no estaba en manos de él. Pero pasamos de Pratgay a Redrado, digo, ¿no? Es como un lugar... Pero no estaban en manos de él, sino estaban en manos del presidente de la Nación, que es donde tienen que estar. Y esto funcionó porque estaban en manos del presidente de la Nación. Pero parece que le hacía caso porque tenía ganas, digamos.
Era como de buena onda. No, porque parece entonces que es un digamos momento... que tiene que hacer de alguna manera una conjunción, un trabajo en línea uno con el otro, si no, no tiene función, porque él no genera riqueza, la riqueza la generan las políticas públicas del gobierno. Entonces, lo que vos me estás diciendo es que no hay una normativa que a él lo obligue, sí, posiblemente tengas razón. Tengamos que pensar seriamente en una reforma en algún momento de la Carta Orgánica del Banco Central y ponerlo en el lugar que corresponde, como lo está haciendo el mundo, como lo ha hecho el mundo. Pero hoy lo importante es que las políticas que se llevan a la práctica son las de la Presidenta de la Nación, si no, no estaríamos como estaríamos. Luis, Sí. ¿qué opinás de todo este despelote? Acá te dieron de sorpresa y... Vuelvo a opinar. Te ayudamos. No, digo, por un lado se está discutiendo acerca de por un lado se está discutiendo dónde se debaten o quiénes son los que deben regir las políticas económicas de un país, si es el Poder Judicial, si es el presidente de un banco central o si es la presidenta de la Nación. Y por otro lado, lo que se está discutiendo es ¿por qué? ¿Por qué el presidente del Banco Central tiene esta actitud, toma esta actitud y qué es lo que está buscando, teniendo en cuenta también los aliados, ¿no? Eso es lo que me parece que también va a tener que ver en el futuro, cuáles son los nuevos aliados, digamos, si es que lo tiene que haber, además. Pero bueno, me parece que quizás llegó el momento de transversalizarse, ¿será? De otra manera, no sé, creo yo, porque hasta ahora ya hay una acumulación, hay dos traidores, ¿sería? Se le dieron vuelta a los aliados. Claro, digamos, porque se sabía claramente que venían de afuera, entonces Pero será... el peronismo siempre ha tenido aliados. Sí. Nació de la mano de los aliados, porque el primer vicepresidente de Juan Perón fue Juan Hortensio Quijano, radical de Emburucuyá, de Corrientes, y ha sido un hombre de un respeto único al lado de Juan Perón. Y te puedo dar dos ministros que arrancaron con él, Ángel Gabriel Borlengui, ministro del Interior, 10 años con Perón, era hombre del socialismo, del Sindicato Empleado de Comercio, y ha tenido de canciller a Jerónimo Remorino, que fue secretario de Julio Argentino Roca, o al Tuco Paz, hoy vive actualmente, que eran de la oligarquía, digamos, ha tenido un arco en el 73, fue gobernador en Santa Fe, Carlos Silvestre Beñi, que era del MID, y Perón tenía una fe ciega en su gente. Uno puede tener estas defecciones, las tiene, hay que mostrarlas. El centro de la derecha y de la izquierda está muy equidistante, digo. Entonces hay que ver dónde está, para qué lado va y cuáles los nuevos tiempos y qué aliados requiere estos nuevos tiempos, digamos, porque Ahora, están lo muy cierto- cerca. lo Hasta que- ahora están más del lado de la derecha. Lo que ahí queda en lo que hemos visto por los fallos y demás, porque no sabemos, somos ignorantes de eso, la mayoría de la sociedad, los que no somos abogados, y ni siquiera un abogado, lo que queda claro es que las dos medidas que tomó la presidenta, que uno puede estar a favor, y acá lo hemos demostrado, el caso del desalojo de Redrado, de la presidencia del banco, y el caso de utilizar los fondos para pagar un determinado monto de deuda, han sido, digamos, desaprobados por la justicia. No tiene nada que hacer la justicia. Pero, perdóneme, yo he visto ahí que la justicia dice que Redrado, Redrado sigue en el cargo hasta tanto se expida no sé qué. Pero la y justicia que, actúa No, la por una justicia lo que denuncia dice que hubo, ¿no? es que en Por algún momento le dio un recurso de amparo que lo puso a él en el lugar en el que estaba, como diciendo, de la medida la dejamos a un costado, usted quédese donde está. ¿No es cierto? Lo que dice ahora dice, considero que con el solo hecho de no designar un presidente en forma efectiva alcanza como medida de amparo. Entonces, él ya no está repuesto en su cargo. Por esa razón no puede seguir al frente de su cargo y por esa razón el vicepresidente a cargo de la presidencia acaba de instruir a las fuerzas de la Policía Federal para que no deje entrarlo más alrededor del Banco Central. No va a entrar más. Pero la importancia de esto, lo más complicado, es el tema de los DNU. El DNU... primero que quiero resaltar que no lo pusimos nosotros, lo puso el Pacto de Olivo. Alfonsín y Menem se pusieron de acuerdo en el Pacto de Olivo de que esto fuera a la Constitución Nacional. Cuando va a la Constitución Nacional pierde uno de los condimentos que la doctrina venía sosteniendo, que era necesidad de urgencia y conveniencia. Pero sigue siendo de necesidad de urgencia y lo decide el presidente de la Nación, el único. ¿Y quién es el otro? El que mira del otro lado para saber si dice que sí, pasa y dejarlo adentro como legislación positiva o lo rechazo, el Congreso de la Nación. ¿Y cómo lo resolvió? Y tuvieron que pasar muchos años para que una senadora de la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, se sentara en una banca y pusiera mano en esta ley, que es la 26.122, que regula la vida de los DNU. ¿Y qué dice? Que dice que si el Congreso, cuando llega al DNU, que en este caso el jefe de gabinete tiene obligación de enviarlo dentro de los 10 días, yo los envío en el día para que los tengan a su disposición, lo analiza y lo aprueba,
sigue su condición porque es ley desde el momento que es firmado por acuerdo de ministros, pero si no llegara a analizarlo en las mismas condiciones que se envió y lo rechazara, que es una posibilidad real, tan cierta como la mención en sí misma, si lo rechazara, lo que sucede en ese caso es que todos los derechos adquiridos durante la vigencia del decreto de necesidad de urgencia tienen valor. Entonces, lo que está haciendo el Partido de la Justicia es meterse en lo que no se tiene que meter. Tienen que volver a su lugar, hacer lo que tienen que hacer, pero en esto no tienen que opinar más. Alguien los va a tener que poner en su lugar y hacerles entender que la justicia no tiene que entrometerse en los temas políticos, y sobre todo en temas tan álgidos, tan cruciales y tan delicados como lo que estamos discutiendo.